Bien, continuamos el Noticiero 9 de medianoche aquí en la pantalla de Canal 9. Después de solucionar un problemita técnico, ahora sí estamos nuevamente en conexión con Alberto Mena Méndez, periodista y consultor que cada jueves nos acompaña. Alberto, antes de que nos pase esta cuestión de los audios, te decía que la flexibilidad y la resiliencia son muy importantes a la hora de buscar una flexibilidad, buscar un cambio laboral, más partiendo desde que la resiliencia es aquella capacidad de transformar el dolor en un motor que nos impulse hacia adelante, que nos reinvente, que nos haga salir y resurgir. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Guido? Muy buenas noches. Sí, y efectivamente es como decís, ¿no? Porque además tenemos una circunstancia muy particular que tiene que ver con la pandemia, ¿no? Y puso a prueba este concepto de resiliencia, que es esa posibilidad que tenemos de rescatar un concepto casi psicológico, de salir de una situación crítica, de una situación compleja, inesperada, como el caso de la pandemia, y convertir eso en una oportunidad. Algunos lo pueden hacer, otros tardan mucho más tiempo, el duelo a veces es más prolongado de lo que uno quiere. Lo cierto es que hoy en el mundo laboral, en el mundo de los negocios, esta es una virtud, un atributo que no puede faltar. Es decir, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de convertir un problema en una solución y la chance de ser flexible, de tener ese talento para moverse en distintas circunstancias es lo que ha marcado la diferencia en la pandemia y lo que marca la diferencia en el mundo de los negocios. Por eso también la gente que busca un empleo o la gente que lo tiene debe incorporar esta idea, porque antes vos trabajabas en un lugar y lo importante era que tuvieras ciertas habilidades para desempeñar tu posición y probablemente durante mucho tiempo tu posición no iba a tener grandes modificaciones. Hoy, lamentablemente, esa no es la dinámica, demanda cambios, demanda la posibilidad de adaptarse a esos cambios y eso, por supuesto, requiere otra adaptación por parte de quienes trabajan en las empresas, por parte de los mismos dueños, de adaptarse rápidamente a lo que está pasando, no bajonearse, levantar la cabeza y empezar a buscar soluciones. Esos son los talentos que se buscan hoy y eso te diría también que es una característica que buscan los empleadores en aquellas personas que están colaborando dentro de su organización y son las que tienen futuro, las que se adaptan, las que son flexibles, las que no se quedan estructuradas en esto siempre se hizo de esta manera y como siempre se hizo igual, no sé hacerla de otra y tampoco me voy a poner a investigar ni a aprender cosas novedosas. Creo que es un tema para pensar, para reflexionar, Guido, porque en todas las profesiones, pasan la tuya, pasan la mía, estamos obligados, te diría yo, a marcar el ritmo y a seguir aprendiendo cosas para poder adaptarnos a los cambios que se están operando y seguramente a los otros que vienen, con una cabeza adaptativa, con un cerebro con ganas de tomar todo como una esponja y aprender lo que está a tu alrededor, tenés muchas más probabilidades de desarrollarte en una carrera laboral que si solamente sabes hacer una sola cosa, lo sabes hacer de una sola manera y tampoco tenés ni la voluntad, ni el ánimo, ni el espíritu para sumar nuevos conocimientos. Alberto, a lo largo de todas las columnas que venimos haciendo hemos hablado de cómo emprender en pandemia, de cómo y cuándo emprender, de cómo manejar la frustración ante algún tipo de paso en falso. Cuanto más rápido nos frustremos, mejor hablábamos. Hemos hablado de la decisión de mucha gente de abandonar el país, de ir a buscar nuevos horizontes. La semana pasada hablábamos de cómo conseguir trabajo o qué se necesita tener después de los 50 años para volver a conseguir trabajo, para seguir buscando trabajo, y parece que todo esto de lo que venimos hablando se termina envolviendo en esto, en flexibilidad y en resiliencia, ¿verdad? Claro, el problema probablemente más duro para interpretar y para asumir, Guido, es que mucha gente cree que ese no es un valor. Cree que saber hacer algo te da de alguna manera cierto derecho a continuar en la actividad laboral, a tener éxito en la actividad laboral, y lamentablemente esa no es la regla de esta era. La regla de esta era es la adaptación, es la flexibilidad, es la capacidad de aprender cosas nuevas, la capacidad de entender cómo funcionan los cambios y operar en ellos. Y claro, eso, insisto, parece casi un disvalor, ¿no? Y creo que hay una generación de gente que ha trabajado mucho tiempo adentro de las empresas, de las organizaciones, que no ha logrado visualizar esta habilidad o este talento que hay que desarrollar. Y esto es lo interesante.
es una habilidad que se puede desarrollar. No tiene que ver con cómo fuiste formado o en qué tipo de escuela te preparaste o si tuviste oportunidad de ir a la universidad. Tiene que ver con la capacidad de tener la cabeza abierta y entender que a veces ha pasado en pandemia. Pues, si tenemos un caso casi, te diría yo, de manual, ¿no? Al comienzo de la pandemia, cuando las cuarentenas eran muy duras, muchos negocios de gastronomía tuvieron que convertir a los cocineros y a los mozos en delivery. Y ese señor que estaba en la cocina, cortando probablemente algún alimento para poder cocinarlo de la mejor manera para sus clientes, tuvo que dividir su tiempo entre la cocina y subirse a una pequeña moto y hacer de distribuidor de la mercadería. Y alguien diría, bueno, pero no lo contrataron para eso. Y probablemente no lo contrataron para eso. Pero lo cierto es que si ese señor no tiene las ganas de decir, dame la oportunidad, que yo también puedo hacer esto otro, probablemente ni él se quede con el trabajo, ni la empresa en la que él trabaja pueda sobrevivir. Es decir, no se trata solamente de aceptar el pedido del empleador, sino también de entender que si no te adaptas a ese cambio, pones en riesgo la misma empresa que te da la posibilidad de tener un trabajo y un ingreso, ¿no? Y ahí viene un poco la cuestión de entender que no es un capricho, sino una posibilidad de adaptarse y sacar lo mejor de cada uno. En este sentido, hablar de flexibilidad es hablar también de la capacidad de ser polifuncional dentro de una labor. Sí, a ver, hay un ejemplo que vos y yo conocemos bastante bien y la gente lo ve inclusive en la calle, ¿no? Un Sí. periodista antes era una persona que sabía probablemente entrevistar o eventualmente redactar una crónica. Hoy te diría que tiene que tener casi todos esos conocimientos al mismo tiempo, ¿no? Tiene que Sí. saber entrevistar, pero también tiene que saber prender un micrófono y grabar en un equipo de audio y, si es posible, editar ese sonido o hasta el video. Y todo eso viene en una sola persona. Es decir, no existe esa división que había en otros tiempos, sino que ahora existe esta polifuncionalidad, ¿no? Esta necesidad de tener varios talentos al mismo tiempo y ya no existe la posibilidad de tener un entrevistador que solo sabe hacer eso y no conoce de tecnología, de edición de video o cosas por el estilo. Necesitas una persona con más conocimiento y con suficiente flexibilidad para administrar su negocio o su puesto de trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Y en cuanto a la resiliencia, también aprender a ser pacientes es algo que lo venimos hablando, aprender a que no todo va a salir redondo de una. Mira, justo en este 23 de julio yo estoy cumpliendo 3 años dentro de la familia del Grupo Link, que antes de ello he trabajado muchos años dentro del rubro del periodismo, pero quizás no con la remuneración y con el equilibrio que conseguí ingresar a esta empresa, y sí sintiendo más frustración que alegría en su momento, que terminé por, entre comillas, resignarme, decir, bueno, estoy viviendo esta etapa para conseguir experiencia y esa experiencia me llevará después a conseguir lo que quiero. Bueno, terminó siendo así. Hoy cumplo 3 años aquí adentro. Esa mirada positiva, Guido, es la que cambia el resultado. Es decir, cuando uno entiende que en vez de enojarse con la realidad, tiene que tomar decisiones, y esas decisiones implican adaptarse activamente a lo que está pasando, en vez de vivir frustrado y enojado con lo que está pasando a tu alrededor, convertir eso en una oportunidad, das vuelta a la página, que de eso se trata la resiliencia, ¿no? De no angustiarse más de la cuenta, de pensar en positivo, de entender que estás en una transición o en un proceso. De hecho, siempre estamos en una transición entre lo que estamos viviendo ahora y lo que va a venir, que no está muy claro qué es. Y por eso es importante seguir creando estas fortalezas que uno tiene que desarrollar, de adaptarse a lo que viene, de pensar que lo que está haciendo no es lo último que va a hacer, que pueden existir otras oportunidades y que para eso necesito ser flexible. Para eso necesito recuperarme rápido de los tropiezos, necesito pensar en positivo y fundamentalmente entender que la flexibilidad es un valor que las empresas hoy aprecian. Aquel colaborador de una empresa que dice yo hago solamente esto porque a mí me trajeron acá para hacer solamente esto, se está equivocando, porque probablemente el empleador empieza a buscar personas con otras características, gente que esté dispuesta a decir, dame que lo hago, no lo sé, pero lo aprendo. Voy a buscarle la vuelta para que esto salga bien. Ese tipo de actitudes son las que son valorizadas en el mercado laboral hoy y también en el mundo de los negocios. Los empresarios que tienen esa actitud son los que triunfan y los que se quedan en su zona de confort probablemente tengan un éxito de muy corto plazo. Y si hay algo que podemos afirmar tranquilamente, que nadie es irreemplazable,
que siempre detrás de uno hay una buena cantidad de personas esperando su oportunidad y por eso hay que ser flexibles y no de alguna manera encajonarnos en decir yo sé hacer esto y de acá no me muevo. Eso también es válido para aquellos empleadores que quizás su sistema organizativo de empresa ha quedado un tanto caducada, ¿verdad? Así también es el desafío para los empresarios, Guido. Los empresarios también tienen que tener resiliencia, tienen que tener flexibilidad. De hecho, conocemos muchas empresas que se han quedado en el tiempo y que han desaparecido o perdieron su posición de liderazgo solo por el capricho de no cambiar, por quedarse con un formato viejo, por no entender los cambios que se vinieron en el mundo, por no escuchar a sus clientes, por no estar atento a las modificaciones que se plantean en el día a día. Y hay grandotes de la historia del mundo empresarial que han desaparecido, que son marcas recontra conocidas hace 10 años atrás y que hoy ya no están más. Y eso no es porque sí, sino simplemente porque no han tenido esa flexibilidad para entender que estaban pasando cosas y en el medio de eso decidieron persistir en cuestiones que ya estaban fuera de foco y se olvidaron de escuchar lo que estaba sucediendo. Esa flexibilidad es válida para el mundo laboral, también es válida para el mundo empresarial. Muchas empresas que son adaptativas, especialmente en el éxito, tienen más chance de prosperar que aquellas otras que se quedan plantadas en su zona de confort y que prefieren estar ahí en esa posición dominante y creer que eso va a ser eterno, ¿no? Hoy por hoy la comunidad europea en algunos países ya se implementa, en otros están proyectando hacerlo, es la flexibilidad del horario de la jornada laboral. Algunos hablan de mantener las 8 horas pero flexibles en cuanto al lugar de trabajo, otros reducirlas a la mitad, a 4 horas, otros agregar días de descanso. Eso también implica esta flexibilidad que estamos hablando y que puede llegar a servir como disparador para analizar esta situación que está viviendo el otro lado del Atlántico. Dejarme meter un bocadillo ahí, ¿no? Inclusive me parece que ahí falta flexibilidad en los sindicatos, Sí. porque los formatos rígidos de las famosas 40 horas semanales de trabajo o las 8 horas diarias de trabajo, en un sistema de producción como lo que teníamos hace algunas décadas atrás, era algo razonable. Hoy eso es absolutamente inviable porque los sistemas de producción se han modificado y porque es probable que necesites trabajar más un día que otro, es probable que no necesites tener un franco o 2 días de descanso, sino más, y que probablemente requieras más intensidad en otro tiempo. Y eso depende de una especie de vínculo que existe entre el empleador y el empleado. Y allí los sindicatos también están invitados a una nueva forma de ver el mundo del trabajo, ¿no? Y si no se adaptan, pasan las cosas que nos pasan en Argentina en un montón de sectores de la actividad comercial, industrial, donde por ajustarnos a formatos viejos, mira lo que pasó en pandemia, sin ir más lejos, cuando Sí. empezaron las regulaciones de los cambios de horario comercial, muchos sindicatos tuvieron un montón de problemas porque ese formato no encajaba en la dinámica que estaban acostumbrados, ¿no? La hora de descanso, a la hora del almuerzo, la cantidad de horas corridas de trabajo. Bueno, son situaciones que si vos no tenés capacidad para adaptarte y flexibilizarte, corres el riesgo de terminar perjudicando a aquellos que querés defender, ¿no? De hecho, el mejor ejemplo es que en Buenos Aires trabajan de manera corrida de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 5 o 6 de la tarde, y en lugares como el Chaco, Corrientes, en el interior del país, por diversos temas, se trabaja 4 y 4, con una jornada que es flexible en cuanto a que está partida por cuestiones que tienen que ver con el clima, con costumbre, con lo que sea, pero eso es una flexibilidad a lo que sí estamos apuntando justamente en esta charla. Sí, y te diría un ejemplo más que hay en Argentina, que fue muy controversial y muy cuestionado por muchos sectores en la Argentina, ¿no? Que el famoso caso de Mercado Libre, que tenía una dinámica, o tiene una dinámica en muchos lugares del mundo, ese tipo de empresas, de una especie de bolsa de horas, ¿no? Entonces vos estás contratado por una cantidad de horas de trabajo, pero esa distribución de las horas de trabajo no es uniforme. Entonces, si hoy necesitas quedarte 2 horas más, te quedás 2 horas más. Pero eso significa que probablemente mañana vengas 1 hora menos y pasado mañana otra hora menos y que se compensen esas horas de trabajo sin un horario tan rígido y una dinámica tan estricta, ¿no? Fíjate que pasan un montón de actividades. Los bancos, por ejemplo, tienen un pico de atención al público durante determinados momentos del mes y en otros momentos del mes no lo tienen. Y sin embargo, la legislación laboral y la forma de ver el mundo de ese negocio hace que vos trabajes la misma cantidad de horas todos los días como si tu demanda de trabajo fuera la misma, ¿no? Y creo que ahí hay que empezar a abrir un poco la cabeza para entender que la flexibilidad es un valor, no es una palabra que nos deba asustar,
porque tiene que ver con lo que nos pasa en la vida misma, Guido. En nuestras vidas personales tenemos que ser flexibles para administrar situaciones que no están escritas en los libros y que a veces requieren más intensidad, más esfuerzo, menos esfuerzo. Desde un estudiante universitario que tiene un examen mañana y que hoy seguramente se queda toda la noche a estudiar, a una persona que tiene un conflicto familiar y que requiere más atención en un momento determinado que en otro. Y en eso hay que adaptarse, ¿no? No hay que ser estructurado y creer que no, esto es una cosa de 4 horas todos los días, de 8 a 12, y así se solucionan los problemas. El mundo que viene nos demanda abrir la cabeza, Guido, y ese es el desafío al que estamos invitando, ¿no? Flexibilidad y resiliencia. Sí, que además también separar el concepto de que ser estructurado es ser disciplinado cuando no es lo mismo, ¿no? Exactamente. Perfecto, Alberto, ha sido una interesante charla que ha disparado, te digo, algunas puntitas para columnas futuras, así que nos reencontraremos de nuevo el próximo jueves con otra de estas charlas, con otra columna que es muy interesante y que por lo que me viene llegando en el feedback con la gente interesa y mucho. Así que agradecido, Alberto, un placer como siempre y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Alberto Mena Méndez, allí pasaba como cada uno de los jueves en sus ya clásicas columnas donde analizamos diversos temas que tienen que ver con el ámbito laboral y también empresarial.